Hola, hola. Hola, ¿cómo va? Muy bien. Te llamaba por esto. A ver, Quiero charlar esto con vos y con la gente. a ver. Hace unos días estaba charlando con alguien que había leído un artículo mío sobre Ujú. adultos huérfanos. Sí, Sí, un artículo que también es un capítulo del libro, Mirar de Nuevo. Y lo que me llamó la atención no es tanto sobre el tema particular, sino que esta persona me decía que se daba cuenta cuando leía que esa era su situación, que efectivamente se sentía un huérfano, ¿no? Porque a pesar de que era una persona adulta y que sus padres eran ya mayores cuando habían fallecido, él se sentía un huérfano. Y ujú, que, y que encontrar esa palabra que describía su situación le había traído como un gran alivio. ujú. Y le había hecho muy bien encontrar la palabra y reconocerse en esa palabra, y un modo de describir lo que le pasaba como muy sencillamente, con una palabra que nunca había pensado que podía aplicarse, porque es una palabra, bueno, que cuando decimos huérfano pensamos en un niño, en una niña en general, pero que encontrar eso y darse cuenta que lo que sentía tenía que ver con la sensación de orfandad, que eso lo había ayudado, eso solo lo había ayudado mucho, más allá de que no importa, no le había dicho qué hacer con eso, ni le había dado una solución, pero que reconocerlo, identificarlo y nombrarlo le había producido alivio de por sí. Y me parecía interesante esa idea de que, más allá de que a veces no se trata de encontrar soluciones o de cambiar cosas, a veces se trata de identificar, de nombrar, de O, definir. o quizás para empezar a modificarlas es necesario, o sea, necesario muchas veces, poder ponerle nombre, ¿no? Poder Sí, saber dónde empieza y dónde termina, ¿no? Que esta es el significado de la palabra definición es que se sabe dónde empieza algo y dónde termina, claro, del comienzo al fin. por eso definir, porque va Claro, hasta el fin, a claro. dónde termina. Mm. Ujú. Puede Está ser, muy bien es eso. interesante, no lo había pensado, que el alivio de definir puede decir, bueno, llega hasta acá, ¿no? Y lo defino. Y me parece interesante eso del poder grande que tiene ponerle nombre a las cosas. Ujú. Creo que hay muchos ejemplos, a mí me vienen a la cabeza muchos ejemplos de la literatura donde se juega con eso, ¿no? En la saga de Harry Potter, ultra conocido, el villano casi nadie lo llama por su nombre. Tienen miedo, entonces le dicen, bueno, tú sabes quién, el que no debe ser nombrado, ¿no? Y Harry Potter, una de las cosas que puede hacer naturalmente es nombrarlo, llamar, decirlo por Mm. su nombre. Bueno, porque Voldemort, tal y cual cosa. Y en la medida que otros se van atreviendo a perderle el miedo de nombrarlo, van pudiendo enfrentarse mejor con él. Sí, o de alguna manera también en la cultura, ¿no? Una de las cosas que pasa en la cultura judeocristiana, se me ocurre a mí, es que en la Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente, se deja muy claro que nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. Mm, Hay unas siglas para escribirlo, pero nadie sabe cómo se lee. mm, Nadie sabe el nombre de Dios. Y ese nombre está no revelado a nadie y se intuye, digamos, que si supieras el nombre de Dios, podrías tener control sobre él. mm. Es decir, que si vos podés nombrar algo, podés empezar a tener control sobre el algo. Pero si no podés ni siquiera nombrarlo, entonces no tenés control. Y no, digo, asocio esto con el trabajo del terapeuta, ¿no? Finalmente. Totalmente, estaba pensando lo mismo, que me parece que es una de las tareas de la terapia importantísima, muchas veces, esa, de identificar algo y nombrarlo, que a veces, incluso me parece que muchas veces alguien puede venir, quizá como decir, con un nombre equivocado para algo. Lo llama de una manera y el terapeuta puede decir, no, eso no es tal cosa, eso es esta otra. Y nombrarlo de esta otra manera
hace que, ¡pum!, me cae el 20, como dicen en México, o hace el clic. Algo cambia en ese nombrar las cosas distintos. Qué ¿Mm? importante eso. Bueno, tan importante que ahora digo, hay cosas sobre las cuales uno no tiene control y no puede nombrarlas, ¿no? Mm, Yo he viajado mucho tiempo hablando sobre duelos y a partir del libro mío del Camino de las Lágrimas, y yo decía, ¿no? Hay un nombre para un hijo que ha perdido un padre, huérfano, pero no hay nombre para nombrar a un padre que ha perdido un hijo. mm, Y no hay nombre en ningún idioma del mundo. Y entonces me pregunto, ¿y no será que eso es tan insostenible, inmanejable y desbordante que ni siquiera lo puedo nombrar? Y anduve por el mundo diciendo esto yo, ¿no? De que no, en todos los idiomas del mundo no hay palabra para designar a los padres que han perdido hijos. Y al llegar a Israel, en una conferencia, cuando digo esto, alguien levanta la mano y dice, nosotros sí. Y en hebreo hay. Y entonces entendí, ¿no? Que después de la guerra y de tantos años en guerra y de tantos hijos muertos, el idioma necesitó encontrar una palabra para poder soportar la situación insoportable. mm. ¿No? Como confirmando esto que decís, ¿no? La necesidad de ponerle nombre a algo para poder vivir con ello, ¿no? Sí. Pensaba si habría algo que pudiéramos hacer cuando nos damos cuenta que nos falta un nombre para algo, que nos falta definirlo, que nos falta identificarlo. Se me ocurría pensar, quizá uno podría tener un nombre transitorio para algo, un nombre por ahora lo llamo de esta manera. Sé que no se adapta exactamente, pero lo llamo así, para empezar, ¿no? Para poder empezar a tener eh, algún sentido de agencia sobre eso. ¿Mm? Y está muy bien. Yo creo que en toda Argentina es un crisol de inmigrantes, ¿no? Y Mm, en todas las familias hay algunas cosas que pasan que se dicen en el idioma de los abuelos, mm, que no se llaman en castellano. Nadie los nombra en castellano, ¿no? Si en una familia judía quieren referirse a esta mezcla de angustia y melancolía y pesadumbre, la gente lo llama Nishgit. Y Nishgit no es angustia, es otra cosa, es Nishgit. Y mm, no puede llamarse de otra manera. Cuando en la casa de un español, especialmente un gallego, siente esta cosa de dolor por el duelo, eso se llama morriña. Y no se puede llamar extrañar, porque no es extrañar, es otra cosa, es más que extrañar, es morriña. Y es así, porque cuando no encontrás la En portugués está la palabra saudades, que también, saudade, que tampoco es extraña, pero tampoco es un poco distinta, es otra cosa, como, no sé, tiene otro color, ¿no? claro, pero si le sacás esa palabra a esa persona y no encuentra la palabra para sentirlo, no lo puede contar. No puede transmitirle al otro lo que siente si no tiene la palabra que se ajuste a lo que siente. Entonces el otro dice, estás extrañando. No, no es extrañarte, dice que lo siente, ¿no? Y me parece que esta es la búsqueda de ponerle palabra, y eso es tranquilizador, Bien. aunque no sea una palabra en mi idioma, ¿no? Mm. Pensaba que otra manera tal vez que en ese sentido una manera de encontrar palabras, bueno, evidentemente es leer, porque Claro. uno puede encontrar, esto es lo que me pasa a mí, ¿no? Y le encuentra un nombre. Aunque sea un nombre, me pasa lo que le pasa a fulano en el libro. Y encontrar eso puede ser una manera también de definir, pensaba. Y muchas veces no es que sea una palabra rara, es que no te animaste a pensar que eso que te pasa es esto. Claro, tal cual, así es. Llega el paciente al consultorio y dice, no sé qué me pasa con mi ex mujer. Yo no quiero estar con ella, de verdad, la relación está terminada, yo lo sé. Pero no me da igual lo que le pase. ¿Qué es esto? Mm, Y entonces necesita que el terapeuta lo ayude a ponerle un nombre que se ajuste a lo que siente y no se queda tranquilo ujú. hasta que no puede encontrar ese nombre. Sí, sí. Porque se resiste a llamarlo amor, se Ujú, resiste a llamarlo
dependencia, se resiste a cualquier palabra que se le aparece, ¿no? Mm. Y si uno le da una palabra de estas que está usando, pero la resignifica inclusive, para que pueda querer decir lo que él quiere decir, se tranquiliza y puede manejarla. Sí, Pero hasta que no la pueda definir, no va a estar contento con esta historia. sí. En ese caso tal vez se podría pensar, quizás sigue siendo tu familia, por ejemplo. Entonces, podría ser un... Sí, o quizás la palabra sigue siendo amor, cuando uno la Sí. recontextúa de la historia sexual. Cuando Ujú. uno le enseña a alguien, o alguien aprende que amor no necesariamente incluye sexo, que sexo no necesariamente incluye el amor, y que son cosas diferentes, que van juntas, a veces sí, a veces no. Por ahí a veces uno puede empezar a definir las cosas definiendo de nuevo la palabra, ¿no? Lo que pasa es que es muy trabajoso para quien no la puede identificar, decir amor, pero no en el sentido de no sé qué, yo qué sé, qué sé yo, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Entonces, hay palabras que de alguna manera uno tiene que empezar a encontrar y darle un significado más cercano a lo que uno siente. A mí me parece un temazo este. Me pregunto, ¿cómo podríamos hacer para poder empezar a definir las emociones que tenemos con más propiedad, ¿no? Digo, ¿cómo podríamos ayudar a que nos escucha hoy a que busque entre sus emociones más profundamente las palabras que definan lo que le está pasando? Con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Mm. Con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Porque, digo, a veces me parece que alguna gente se ocupa de pensar que la pandemia ha venido para beneficiarnos porque no se anima a hablar de la tragedia o Sí, de la sí, catástrofe. sí. Es cierto que la pandemia, salvo ese nombre, pandemia, no tiene otro, y es como un nombre sui generis, porque no hemos vivido otras pandemias, entonces no lo podemos como relacionar con nada, o casi nada, algunas ideas, ¿no? Em, a mí me da la impresión de que por ahí a veces, como decís, tenemos como, como si fuera atornillado a ciertas palabras, algunos significados que después no nos permiten usarlas para otras cosas que le vendrían bien. ¿Sí? A mí, por ejemplo, con la pandemia, a mí un nombre que me sirve a mí para pensarlo es pensarlo como una guerra y decir, esto es una guerra. Cuando yo pienso es una guerra, está bien, no tiene las características en el sentido que no hay otro igual a uno con quien estás peleando, no tiene eso. Pero si yo pienso en la imagen de eso, de la tragedia para muchos, el sufrimiento para muchos, un tiempo de restricciones, un tiempo de carencias, un tiempo donde hay que ajustarse en muchísimas cosas, un tiempo donde hay que privilegiar el cuidado, a veces incluso la supervivencia por sobre otras cosas, una situación en la que estamos todos involucrados, con mucha incertidumbre. A mí pensarlo como guerra me da una orientación. Me da, por ejemplo, mucho más aplomo para enfrentar algunas de las cosas muy desagradables que tiene la pandemia, que yo no le pongo ese nombre. Yo pienso guerra y digo, bueno, pero entonces es lógico que no puedo esperar que sea un tiempo maravilloso y que sea flores y alegría, porque estoy en medio de una guerra. Ujú. Entonces me da más aplomo para enfrentar eso. Si no le pongo ese nombre, me empiezo a fastidiar con que, pero no puedo juntarme con la gente que me gustaría juntarme de la manera que quiero, no tengo que usar una máscara todo el tiempo que me molesta y empiezo como a fastidiarme con eso, no quiero pagar esos precios. Cuando le pongo el nombre guerra, a mí entiendo y digo, bueno, ok, esto es una adversidad muy grande que hay que enfrentar y tengo que Mirá, adaptar mis así expectativas. que ahora, tan es así que ahora que me los decís, yo pienso en la construcción de vivir en guerra y Mm. se me parece todo, ¿no? Se me parece todo. Se me ordena un montón de actitudes, ¿no? Es como vivir en guerra. Yo no quiero decir que sea así, que le sirva a todo el mundo, ¿no? Porque no estamos hablando de eso, sino de la importancia que tiene para cada uno darle un nombre. Para mí es este nombre, para otros tendrá otro nombre, pero cada uno tiene que encontrar el suyo, porque lo va a ayudar a orientarse. Está correcto. Yo creo que es así, hijito. Y creo que si es válido para esto, es válido para un montón de cosas, ¿no? Seguro que sí. ¿Viste cuando la gente dice me faltan palabras? Sí, Y hoy, hay que hablando de esto, me tenerlas, da una dimensión maravillosa esa frase, ¿no? hay que buscarlas.
seguro. Por eso creo que este mensaje se debería llamar Me faltan palabras. Así lo llamaremos. Bueno, Gracias, Demián. Chao. a vos. Chau, chau.